Seguimos, Gabriel Romano. Sí, uno de los asuntos que ha, digamos, aflorado en este debate en torno a la participación de los trabajadores y el rol de los trabajadores en estos organismos del Estado, es que muchas veces se ha actuado de manera corporativa, defendiendo solamente el interés de los trabajadores y no teniendo en cuenta que cuando se está en una representación de este tipo, lo que hay que defender es el interés general, que incluye al interés de los trabajadores. Casi como que estar en ese lugar en el organismo es una prolongación del sindicato al cual uno representa. ¿Cómo manejar esa dualidad, esa delgada línea, si se quiere? Yo creo que hay que tomar el planteo en forma literal. Es un representante de los trabajadores, no es un representante del sindicato. Para eso está el sindicato, en la defensa del tema de los trabajadores del sector está el sindicato. Ahí el trabajador tiene una tarea suprema, es como un fiscal, como una auditoría, también aportando elementos de gestión. No digo la garantía porque estaría en desmedro del resto del directorio, pero una garantía real de un hombre del trabajo que está en un lugar específico de gestión. También hay delegados de empleadores en otros organismos. Por lo tanto, me parece que definir el perfil y de qué manera se le va a controlar es fundamental. No es ocupar un lugar por sí ante sí, porque después nos pasan cosas como esta o peores. Yo creo que fue muy buena la discusión del secretario del PCNT. Esa comisión que se formó, que está elaborando una propuesta que seguramente este mes o el que viene bajará para que la representativa la vea, y después veremos quién. Acá se nos decía, bueno, tiene que elegir inmediatamente uno el lunes. ¿No? ¿Por qué? No, vamos a ver cuáles son los criterios. Y si no hay que elegir, no elegimos, pero vamos a reivindicar el espacio. Entonces, por lo tanto, nosotros... ¿Y la posibilidad de que sea desde el Ejecutivo que se elija? Nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros, ¿verdad? ¿Es claro eso en la ley? La ley, como muchas leyes de este quinquenio, son medias complicadas para poder entenderlas, pero nos corresponde a nosotros. No sería legítimo que desde el Poder Ejecutivo, del color que sea, nos indiquen a quién. Marcelo. Yo considero que hay que ser, digamos, fiel a la tradición del movimiento sindical uruguayo que hace muchos años, décadas, intentó siempre y en todo momento misturar, colocar las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores con una visión mucho más general, que en última instancia para mí quedó confirmada, por ejemplo, el año pasado cuando nosotros dijimos, si nos va bien a los trabajadores, le va bien a las grandes mayorías nacionales. ¿Por qué razón? Yo creo que en la ronda de consejo de salario, más allá de cómo empezó, la gente salió bien desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, pero inmediatamente eso impactó en la corrección que tuvieron las jubilaciones y las pasividades el 1 de enero del año pasado, y obviamente que en momentos de dificultades económicas internacionales el mercado interno que se fortalece de esta manera también ayuda a pequeños comerciantes, industriales, etc. En esto es lo mismo. Desde nuestra perspectiva, la representación de los trabajadores es mucho más genuina cuando es, digamos, representación de una clase entera, que una parte trabaja en el lugar, pero otra parte no, a cuando se establece de una manera gremial estrecha. Para poner un ejemplo, muchas veces, en forma legítima, han habido divergencias entre la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y el Banco de Previsión Social y su directorio. ¿Es legítimo que la ATSS coloque sus reivindicaciones y defienda sus intereses cuando el directorio del BPS hace el rol de empleador? Es legítimo. Ahora, ahí la representación de los trabajadores está por encima y va más allá, digamos, de la representación solamente de los trabajadores del BPS. A mí me parece que, en general, primero hay que estudiar el carácter de las distintas representaciones, pero en general cuando se da esta dinámica para nosotros es mejor, digamos. Bien, tengo 3 o 4 temas, pero temitas porque nos queda poco tiempo. Vos dijiste con claridad, yo soy de los que digo las cosas, no me gusta barrer debajo de la alfombra. Y el plan de vivienda sindical tuvo un momento donde tú dijiste algunas cosas, se produjo ahí, no debe haber sido fácil en la interna después que tú dijiste algunas cosas. ¿Dónde están parados hoy con ese tema? El tema está en la justicia. Nosotros reclamamos desde el movimiento sindical allá por diciembre, todo aquel que se sienta afectado o estafado, que vaya a la justicia. Que vaya a la justicia, y creo que tiene que ir y que vaya contra el hueso a la justicia. ¿Y ahí tampoco hubo controles? El razonamiento mío pasa por aquí. La institución PCNT
Yo no tengo, a esta altura del partido, después de 9 meses, este tema, no tengo ninguna duda que está por fuera de cualquier cuestión que se le pueda responsabilizar de una estafa, un dolo o lo que caramba sea. Creo que hay una situación que es mucho más profundo que el tema en sí. La ausencia de controles puede ser un elemento, pero más que ausencia de controles son los criterios que se aplicaron. Yo, y creo que sanamente podemos tener diferencia con Marcelo en este tema, creo que el movimiento sindical no debería de embarcarse en este proyecto. Este es un proyecto que deberían de abordarlo o el FUBAN o las propias cooperativas autogenerándose una instancia. Hay muchas dudas, hay preguntas que las respuestas todavía no han llegado, pero no quisiera en este momento, después de 9 meses, yo ya dije lo que tenía que decir, está la justicia actuando, todos decíamos en el PCNT que si nos citan, me parece bárbaro que nos citen porque no tenemos nada que ocultar y cada uno dirá sus cuestiones, y si tiene que haber un cruce de teléfono, que haya cruce de teléfono, porque también es un tema que queremos que quede hasta el fondo aclarado. No es un tema chico, hay mucha denuncia planteada, denuncia entre privados, entre terceros, cuestiones que manejan al PCNT como garante de cuestiones de avales, bueno, que se aclare. Y si hay responsabilidades, que paguen las responsabilidades. Marcelo. Sí, yo ahí tengo una diferencia política con Richard, no desde la perspectiva de que se investigue todo lo que se tenga que investigar, porque en eso coincide. Yo creo que sí, es mejor, es de sanidad, digamos, ¿no? Pero yo creo que el aporte que hizo el movimiento sindical con el programa de vivienda es realmente un aporte que en el tiempo nosotros vamos a ir viendo todo lo que tiene de sustantivo. Yo no lo digo de afuera, digamos, lo digo de adentro porque no solamente milito en la UNRWA y en el PCNT, sino soy usuario del programa de vivienda. Yo soy una de las familias que al calor de este programa tal vez pueda en poco tiempo dejar de pagar un alquiler entre 9 y 11 mil pesos y ir a habitar una vivienda propia por una cuota tal vez de 4 mil pesos. Aquí lo que se desarrolló, el centro es una concepción de vivienda industrializada, de alta calidad, de rápido plazo de entrega, con gestión participativa de las cooperativas. El movimiento sindical no toca un solo peso del programa de vivienda, lo que ubicó es capacidad de gestión, de propuesta y de negociación con el Ministerio de Vivienda. Se hace, digamos, un proyecto arquitectónico, anteproyecto, podríamos decir. Los modos constructivos acceden técnicamente al documento de actitud técnica que les permite construir. La gente consigue un terreno viable, tiene que tener saneamiento. Ahí estamos reivindicando que el saneamiento en el país tiene que resolverse, particularmente en el interior, para que se ayude a resolver la vivienda. Y en este contexto, el Ministerio de Vivienda, luego de toda una serie de controles, da un préstamo que no va para la central, va para la cooperativa. Y en un periodo muy rápido, digamos, entre 40 y 50 familias hacen su proceso constructivo y habitan una vivienda de alta calidad. ¿Qué pasó entonces? ¿Y qué pasó? El problema se dio. Contigo, Rich. El problema se dio en que para, digamos, aquella franja de trabajadores, acá es donde está circunscrita la dificultad, que ganan más de 60 unidades reajustables el núcleo familiar y que por tanto no acceden a la financiación del Ministerio de Vivienda. No quedó otra alternativa que acceder a préstamos del sistema financiero y en particular del banco privado, del banco hipotecario, con participación de privados, digamos, de promoción privada, y es allí donde el lío se da con terceros y ajenos al PCNT. Yo no digo que no se hayan cometido errores en esto, pero la central no tiene absolutamente nada que ver, y lo que estoy rescatando centralmente, después se verá cómo queda esto, tal vez se arme alguna instancia de las propias cooperativas, etcétera, pero es el modo genuino de resolver una vivienda que el metro cuadrado está a $600 el metro cuadrado, que es de calidad, y esto molesta a mucha gente también, ¿no? Porque el precio del metro cuadrado sabemos que está mucho más arriba. Más, por lo menos. A ver, yo creo que es un proyecto muy legítimo, que el objetivo final es que accedan a tener vivienda familias que de otra manera les sería muy difícil poder llegar a ella, con un valor de $30.000, corregime Marcelo, el valor de la vivienda. En eso yo no tengo ninguna duda y comparto plenamente. El problema está acá en el cómo se hace. Aparecen esas empresas en el medio que operaban como intermediario. Yo no encuentro necesidad de que hubiera una empresa de esa característica.
y hay supuestamente, todo va a ser con supuesto, me voy a cuidar mucho mis términos, supuestamente hay gente estafada porque supuestamente esta gente le pedía un 10% de coima. La vivienda valdría 27, no 30. Ahí se adjudica de que tenían el aval firmado con notarial del PICNT, y ahí aparece el PICNT en escena. Yo creo que, bueno, como en el caso anterior, son hombres, los controles a veces no están bien claros, todos tenemos un grado de responsabilidad por no tener un control sobre estos temas, y quien habla no se lo quita. Lo que creo que han pasado 9 meses, estas cosas se había que haber aclarado rápido y sobre el pucho de la escupida. No fue así, generó lo que generó. Y hoy se sigue hablando del asunto. Esto está en una transición. La prensa hace pocos días que nos va a citar a toda la mesa representativa, uno de los 4 juzgados que está. Vamos a ir sin ningún problema. Y en la interna no tienen posiciones iguales tampoco. Pero no sé qué pregunta nos puede hacer. Creo que la mayoría va a decir, yo no sé de qué están hablando. Entonces, pero hay cuestiones que van a ser problemáticas. Porque si se dice que tenían el aval del PICNT, bueno, yo no le di el aval a nadie. ¿Se le dio o no se le dio? Entonces, ese tema, hay documentos firmados. Por lo tanto, yo me voy a quedar por acá con los términos, porque no quisiera generar una situación que ya está todo dicho y está en la justicia. Lo que yo creo es que este tema tiene que ir a fondo, tiene que quedar bien claro, y tiene que quedar claro principalmente que la institución PICNT, la organización de los sindicatos en Uruguay, que tiene una historia y tradición de las mejores, debe quedar limpia de cualquier cuestión que en todo caso, si lo hay, es una situación individual o de alguna persona. ¿Algo puntual, Marcelo? Sí, que hoy hay alrededor de 5 procesos de construcción en Paysandú, de viviendas que no precisan intermediación de tipo alguno porque la financia directamente el Ministerio de Vivienda, en Santa Lucía, aquí en Montevideo, gente trabajadora del PTI, gente del metal y de la construcción, allá en el cerro, construyendo. Yo creo que este proyecto, no importa, digamos, de qué manera se vaya convirtiendo en una política de Estado y que el Ministerio de Vivienda lo encabece, digamos, pero vino para quedarse porque es una propuesta constructiva. Para aquellos sectores, quiero ser muy preciso, digamos, que no han podido acceder a la financiación del Ministerio de Vivienda. Lo que sucedió fue que modos constructivos españoles vinieron a ofrecer a la construcción de viviendas en Uruguay. Allí se firmó un acuerdo marco en el que si esos modos constructivos hacían la vivienda, en Uruguay había gente del movimiento sindical como para ocuparla, y eso estaba destinado a que las viviendas se construyeran, no a que fueran ofrecidas a terceros. Ni bien nos enteramos de las dificultades, mandamos a todos los interesados, digamos, una nota en la que el movimiento sindical no tenía nada que ver con negocios entre terceros, sino que lo que quería era la construcción de la vivienda. Los contratos que dieron origen a estas cuestiones se rescindieron de inmediato, y la verdad es que nosotros pensamos que está bueno que se investigue, pero no que se actúe como actúa cierta prensa de alguna manera, tratando de generar profecías autocumplidas. Digo esto porque cuando se genera, digamos, alarma pública con un tema, después también se flecha la cancha dentro del propio Poder Judicial. Por esa razón es que nosotros creemos en la legitimidad de esto. ¿Tanto poder tenemos? No lo digo por ustedes. No, digo la prensa en general, que puede incidir en la yo decisión lo digo, del Poder Judicial. si vos querés lo digo con todas las letras. No es necesario. No hay un día que no sea otro en el que, por ejemplo, cierta prensa enemiga del movimiento obrero, como el diario El País, parece que resulta que el programa Vivienda La Central es un nido de ladrones. Y yo lo que veo allí cuando estoy con mis compañeros son familias de los trabajadores contentas, construyendo y yendo para adelante, ¿no? Entonces yo quiero ser cuidadoso en eso y decir, hay cosas para corregir, hay profilaxis y medidas de mayor control para adoptar, pero es un proyecto que yo creo que va a dar que hablar por lo positivo, y está muy bueno que quien se haya sentido damnificado por algún bandido que vaya a fondo, y si nosotros podemos colaborar, vamos a colaborar en dar los elementos que tenemos. Para cerrar este tema. No, yo tengo una diferencia con este tema. Yo he seguido atentamente el tema de la publicación del diario El País. Yo no creo que sea una chicana del diario El País este tema.
tengo diferencia, la dije en el secretario también, creo que lo que se ha publicado en el diario El País desde diciembre hasta ahora con el tema, hasta ahora yo no he visto cuestiones que enloden. Creo que son denuncias de terceros que se manifiestan por la información que maneja el país. No es un tema que trajo la derecha al movimiento sindical. Este es un tema que nació dentro nuestro. Por lo tanto hay que resolverlo. En mi punto de vista es una diferencia política importante. No quita que editoriales del país, que no compartimos ninguna de ellas, tengan un fin. Pero en ¿Puedes el decir, tema Richa, específico, que el país tiene elementos desde adentro del movimiento sindical? No, yo creo que el país lo que tiene es información de los denunciantes. Información de los denunciantes, pero con detalles. Porque hasta el día de hoy, lo que se ha manifestado en el diario, nadie ha dicho que no. No se pone en tela de juicio tampoco el tema de la vivienda. Yo comparto con Marcelo. Nosotros debemos seguir adelante para que las viviendas lleguen a las familias que están esperando, que son las grandes rehenes de toda esta situación. Claro. Quiero dejar esto porque si no va a quedar que siempre la derecha nos provoca una situación. A veces sí, pero a veces no, porque hay un grado de responsabilidad nuestra. Hay denuncias que dicen que esto se hizo con el aval del PCNT. Hay que aclarar ese tema, porque nosotros como PCNT yo no le di aval a nadie. Por lo tanto, es una diferencia que hay allí. Sí coincido que hay una situación de carencia habitacional en este país, que el gobierno propuso y se generó una expectativa con vivienda que no se cumplió en 5 años, y que nosotros tuvimos que salir a buscar alternativas nuevas, novedosas, para llegarle a una población que no tiene acceso de otra manera. Sería imposible acceder a viviendas a 3.000 familias. Por lo tanto, una cuestión es una cuestión, que es lo legítimo de la reivindicación y de la propuesta. Lo que estamos discutiendo acá no es eso, es el mecanismo que se utilizó para poder viabilizarlo. Por último, no sé, les va a interesar mucho el último informe de la Defensoría del Vecino de Montevideo. Claro. Hay en dos municipios, y B y C, si se juntan todas las propiedades que están abandonadas. 46.000. Sí, Impresionante. No, pero en esos municipios se harían 11 manzanas. Bueno, hay 11 una manzanas. idea más adelante, tal vez en Solo el en futuro, esos de municipios. expropiar esas viviendas para ponerlas en el mercado y que la gente acceda. Marcelo, Nosotros vamos a estar de acuerdo. porque no tenemos mucho tiempo. Trascendió a través de la prensa, Diario El Observador el sábado pasado, un viático de 1.000 pesos por día, se trabaje o no se trabaje en la Federación de Funcionarios de Salud Pública. 30.000 pesos adicionales a un sueldo. ¿Es lo corriente eso? Es decir, que el viático, aunque no se trabaje para el movimiento sindical, está todos los días, ¿es habitual esto? No digo ni que esté bien ni esté mal, les quiero preguntar cómo es el mecanismo. Yo creo que cada sindicato tiene un criterio. Anoche o antes de anoche vi por televisión a Cabrera, a Pablo, que respondió muy claramente a una pregunta de un colega de ustedes sobre este tema. En la bebida, por ejemplo. Ayer salimos a hacer una gira por el interior. Obviamente se te paga el combustible, si vas en auto, o el boleto si vas en ómnibus. Por eso yo decía, un día de La trabajo... estadía, los Y gastos hoy, esos, y hoy que no se hace se cubren con tarea sindical, factura. ¿se paga igual, Una por ejemplo? factura por acá. Hoy que no, el viático es viático. Es un viático Porque ahí se decía que era todos los días. o sea, se y te hay que entrega rendir. cuando se realiza. Y Hay que rendir cuenta. Yo no sé los criterios que se aplican, porque además creo que es el criterio muy claro, porque no van a tener toda una directiva, un viático, todo el mundo está enterado de eso, por lo tanto no está oculto, no es clandestino, ¿verdad? En todo caso tiene el aval del sindicato. Habrá a favor y en contra, como todo. Yo creo que ahí no está la cuestión. Nosotros tenemos esta situación, también tenemos el UNRWA mucho más, quizás porque está mucho más diversificado en todo el país, pero los sindicatos nacionales tienen que salir permanentemente, los delegados. Yo no está ahí la cuestión. ¿Cuál es el caso? En el caso nuestro venimos de una tradición muy, tal vez, hasta pasada de rosca, digamos, muy espartana, nosotros tenemos compañeros y compañeras que son, digamos, sacados de la producción y que pasan a desempeñarse como funcionarios full time de la organización. Son pocos, no alcanzan a 7, 8 compañeros y compañeras. Sí, algunos de ellos en salario, tareas obvio. administrativas, otros como funcionarios políticos, que el criterio es que ganen más o menos en línea con el medio oficial metalúrgico. Y el resto de todos los equipos que trabajan en las ramas, en las zonas, en los comités de base, son compañeros y compañeras que actúan con licencia sindical desde el ministerio. Así que ese tipo de prácticas no existe, digamos, en nuestro sindicato. Se acomodó Richard Reed con un libro. Un agregado más. Nosotros hemos viajado en delegaciones oficiales.
el Estado tiene previsto un viático para todos. Yo calculo que los funcionarios, los gremialistas de las cámaras empresariales, cuando salen a hacer su gira, también tienen un viático. Sí, Entonces, sí, a claro. ver, yo Es creo así. que está en un momento de efervescencia, en plena campaña electoral, y cualquier situación genera, de verdad, escándalo. Yo, bueno, aprovecho, ya que está Marcelo, que nos dio la posibilidad la otra vez. No, por acá. Muy bien. Marcelo ya lo tiene. Programa, es la rendición de ¿a quién se lo cuenta. mostramos? No estaba contemplado, discúlpenme. Acá, perdón. No, en un Es la programa se rendición me había de cuentas, preguntado, decías. yo dije que no le iba a dar respuesta hasta que lo tuviera. Se rindió cuenta hace cuestión de 2 meses a los trabajadores y al BID en presencia de ellos de los dineros que fueron utilizados para un programa de capacitación, que fue bueno, que vamos a tratar de volver a hacerlo en lo posible con más gente. Y me parece que es parte de la cuestión de la transparencia del movimiento sindical. Por lo tanto, yo comparto y vuelvo a repetir, lo que pasó en la salud pública, hay cuestiones nosotros, todo en el movimiento sindical, porque obviamente que es un día de tristeza. Ahora, no es lo representativo. Los representativos son miles de trabajadores que salen todos los días a pelear por los derechos, ¿no? Ya que el Richard Sí. metió un chivo, yo meto una cortita a toda la gente del metal en general. 2 cuestiones, que estén muy atentos a todos los ajustes salariales que hay, digamos, firmados en estos momentos, donde en metalúrgico hay un 11.62, en estaciones de servicio un 13.45, y especialmente subrayar que desde el lunes el sector autopartista en forma clara ha quedado clasificado dentro de la industria automotriz, lo cual es una conquista importante, conquista. no solamente de los metalúrgicos, sino de todo el movimiento sindical. Bien, muy bien. Y a votar en las elecciones para mostrar una Es la herramienta bien semana que viene, fortalecida. 3 días. Les agradezco a los dos. Es impensable en este país conseguir en las internas que 2 colorados debatan juntos, que 2 frente amplistas debatan cara a cara, que 2 blancos debatan cara a cara. Ustedes hoy han puesto algunas diferencias, algunas muy importantes. Pero con respeto y... Está bien, pero en un país que no debate nada, que no se anima... Hay que destacarlo. Hay que yo les destacarlo. quiero agradecer especialmente porque estas discusiones deben ser iguales o más fuertes. No podía ser de otra manera, en no sé. bueno, ojalá fuera lo obvio eso, Richard. Richard Reed, Marcelo Adala, muchas gracias. Un gusto como siempre. Ustedes, Ya volvemos.